Google está, digamos, en ese proceso de que exactamente no funciona al 100%. Está como variando, probando y de ahí pues que haya ciertos términos que no son, digamos, informativos, pero que también puedan aparecer ahí en la IA Overview. A pesar de la IA, todavía no se puede automatizar todo y crear un trabajo correcto. Es verdad que todavía, evidentemente, eso se tiene que depurar, a pesar de que Gemini ahora mismo es la inteligencia artificial más bruta que hay y además con diferencia. De momento ha dejado regando a GPT. Sí es cierto que eso todavía se tiene que pulir bastante. Los chicos de Vitaliza, ¿qué tal, compis? Ya estáis en vuestra segunda casa y nada, pues hoy vamos a hablar de la IA, pero bueno, ya los residentes habituales, ¿no? No sé, ¿cómo lo veis? Bien, voy pasando más calor que pelando rábanos, pero bueno, creo que lo vamos a pasar bien. Creo que merece la pena. Vamos a ir sobreviviendo al verano y a esta temperatura. Está siendo duro, o sea, la gente no lo sabe, pero estamos casi a 40 grados en Madrid y bueno, con aire acondicionado yo me quedo sin voz, como os decía antes, y sin aire acondicionado, como estamos, muero, así que vamos a ver si llegamos al final. Pero bueno, el tema es interesante, así que vamos a ver si conseguimos hacer algo chulo que yo creo que a la gente le gustará. Siempre me encanta hablar con vosotros cuando se trata de temas de este tipo, ¿vale? De temas de actualidad, de temas potentes y más aún cuando son temas relacionados con IA. Sé que sois en vitaliza.agency súper frikis del mundo de la IA. Me quedó súper claro desde el día que os conocí, ya en aquel primer contenido que hicimos, ¿no? En el canal. Y la usáis en todo. Yo diría que lo usáis incluso más de lo habitual, entre comillas, ¿no? Porque todo el mundo usa IA, pero vosotros lo tenéis como en el ADN, en la cultura de la propia empresa, para la estrategia SEO, para hacer el presupuesto, para estudiar el mercado, para un montón de cosas, además de los típicos procesos monótonos, que eso ya pues, lo hace todo el mundo, ¿no? Entonces, quiero que hablemos hoy de las AI Overviews, de su impacto en el SEO, y nada, pues que os mojéis un poco, nos contéis qué tal con los clientes. A ver, ¿qué es esto de las AI Overviews primero? Si queréis una línea muy rápida y luego decirme vuestra opinión sobre el panorama SEO actual con la IA de Gemini. Bueno, pues era algo que en realidad se iba hablando años, o sea que esto realmente no es nada nuevo. Igual que la inteligencia artificial, que en realidad parece que ahora es algo desde el 2022, pero que realmente lleva muchísimos años. Ya se sabía que tarde o temprano iba a suceder. La AI Overview, pues son todas aquellos elementos que está utilizando ahora mismo los buscadores para mostrarte unos resultados de búsqueda basados en sus SERPs, mostrándote fragmentos de distintas páginas web, pero a la vez como generado entre comillas por la propia inteligencia artificial o el propio buscador. Y sobre todo el resultado informativo. Sobre todo para búsquedas informativas. Bueno, disculpad, seguir y luego os doy yo mi visión. Sí, bueno, a ver, estamos notando en general, no solo nosotros, sino en general muchas webs que están cayendo en tráfico, sobre todo por clics. Bueno, claro, evidentemente el tráfico son clics. Estamos viendo las gráficas, ¿no?, que hablábamos antes, ¿no?, de Boca de Dragón, que suben muchísimo las impresiones y sin embargo caen los clics. La única esperanza, o sea, dentro de esto, lo bueno que tiene es que ahora los resultados que son elegidos por la inteligencia artificial para mostrarlos generando ese nuevo contenido, lo bueno es que se muestran directamente, es decir, mucho más rápido incluso que, por ejemplo, la propia publicidad. Ahí hay una ventaja, es decir, hay un pequeño brote verde. Lo malo es que, claro, para hacer ahí tienes que ser cuñado de Dios, porque tienes que tener un rango brutal. Entonces, es el pro y el contra, pero bueno, siempre hay que intentar buscar esto. Pero bueno, ahora profundizaremos un poquito más. Vale, súper interesante. Yo también hace poquito hice un artículo hablando a fondo de las AI Overviews. De hecho, luego lo pondremos con la magia que hacen los videomakers así de fondo en este momento, y lo dejaremos enlazado debajo en las notas del vídeo. Pero bueno, en ese caso yo recuerdo que analizaba muchos tipos de SERP distintas y muchos tipos de keywords, ¿no? En efecto, como bien decía Francis, aparecen sobre todo para palabras clave informativas. Yo también los he llegado a ver para a veces incluso palabras clave un poco más de consideración, digamos, donde el usuario puede tener muchas opciones, guías de compra o keywords incluso del tipo mejor hosting 2025, ¿no?, que lo contaba yo en el artículo. Comparativas. En ese caso, Google lo que estaba probando, porque creo que está en fase de testing a tope con esto, es mostrar las AI Overviews, pero en la mitad de la SERP. O sea, no las ponía como excepción arriba, sino que arriba ponía guías, dado que el usuario quiere una información compleja,
y luego los ponía debajo, ¿no? Hay muchas casuísticas, incluso alguna keyword rara transaccional. Comprar letras del tesoro, muchas veces esa keyword, como parece que no es como ir a hacer un clic en un e-commerce, parece que es un proceso un poco más técnico, a veces, y no siempre, aparece un asistente que es la SEO Overviews y te lo muestra, ¿no? Otra cosa que también he visto es que son muy distintas, obviamente, a los rich snippets, pero para algunas palabras clave informativas muy sencillas, los rich snippets dan a veces la información más al grano. O sea, si el usuario quiere conocer el significado de un nombre, por poner un ejemplo, ¿vale? Que es la típica keyword de nicho de toda la vida, significado del nombre Luis, tal, pues lo pones. El rich snippet te da directamente el concepto, la overview a veces hace un lío, te muestra, puedes tirar de enlaces y hacer algo mucho más complejo. Esto no sé si cómo lo habéis visto en cuanto a los ejemplos que analizáis, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo veis la efectividad para distintos tipos de keywords? ¿Creéis que siempre atinan o creéis que a veces son redundantes o que Google está flipándose metiéndola en todos lados o qué opináis? Yo lo que opino es que, bueno, Google está, digamos, todavía en ese proceso de que exactamente no funciona al 100%. Claro, por eso está como variando, probando, añadiendo nuevas funcionalidades y de ahí pues que haya, como tú bien has dicho, que ciertos términos que no son, digamos, informativos, pero que también puedan aparecer ahí en la AI Overview, ¿no? Precisamente ahora que veremos un poquito, digamos, como los pilares para la adaptación, justo lo que acabas de decir, has dado un dato súper importante, que es el tema de los datos estructurados. Por eso ahora tienen tanta importancia, no solo los datos estructurados, sino también los textos más conversacionales. Ujú. Es mucho más fácil para la inteligencia artificial entender un texto que da un poquito más de conversación, que tiene una semántica más relacional que como antes, que era, digamos, artículos más técnicos. Entonces, es verdad que todavía, evidentemente, eso se tiene que depurar, a pesar de que Gemini ahora mismo es la inteligencia artificial más bruta que hay y además con diferencia. De momento ha dejado regando a GPT, vamos a ver qué pasa. Pero sí es cierto que eso todavía se tiene que pulir bastante y trabajar mucho y muy distinto ahora todos los textos. Total. Y otra cosita que has dado, que también hablaremos luego, con respecto al e-commerce, curiosamente, puede ser porque muchos proyectos los tenemos en fase, digamos, inicial. Nosotros hemos notado todo lo contrario, una subida El tráfico. en el tráfico de los e-commerce. También es verdad que incluso la parte más informacional la tenemos muy enfocada hacia buscando la transacción. Guías de compra o comparativas, quieres decir, ¿no? Y cosas así. Exacto. Sí, ese tipo de keywords se ven menos afectadas, pero bueno, es verdad que lo informacional está siendo en algunos casos bastante masacrado, ¿no? Por la propia IA. De esto sigo la chuleta que tenemos aquí. Os quería preguntar, antes me decíais, ¿no? Que habéis visto que en algunos sectores, quizás incluso con algunos clientes, ha bajado el tráfico. Contadme si queréis por encima qué sectores habéis visto donde las AI Overviews están teniendo un mayor impacto. Servicios. Los servicios es complicado porque, verá, un servicio es algo un poquito intangible. Entonces, a la hora incluso de redactar, no es lo mismo, incluso con las propias imágenes, no es lo mismo mostrar, es decir, es mucho más difícil identificar o evocar un servicio con imagen que un producto. Entonces yo creo que eso está afectando. Pero ahí el trabajo que tenemos que hacer y que estamos viendo, estamos probando es tratar con datos estructurados a los servicios como si fueran productos. Porque al final realmente un servicio puede ser o sea, en cierto modo es un producto. Sí, claro. Dependiendo del tipo de servicio, pero en realidad es un producto. Entonces, en general, los productos es lo que más se está viendo afectado dentro de la parte transaccional, pero podemos jugar un poquito con ahora trabajar los datos estructurados como un producto y además en la parte de nomenclatura, de código, lo podemos tratar eso como un producto más que como un servicio. Eso es lo que más hemos visto. El resto, bueno, la mayoría evidentemente ha descendido por lo general, pero los servicios.
Muy interesante. Vale, sé que antes también fuera de cámaras me habéis comentado que tenéis un plan de acción para trabajar con clientes, ¿vale? Que además se basa mucho en muchas cosas que yo también creo que tienen impacto a la hora de aparecer en las SEO Overviews, que es como la gran pregunta del millón que se hace todo el mundo, ¿no? Ahora hay un nuevo bloque en la SERP, hay un nuevo bloque en los resultados de Google. ¿Cómo puedo hacer para aparecer yo ahí o que mi proyecto, mi negocio, mi tienda, sea lo que sea que yo tenga en internet, aparezca arriba? Entonces, si os parece, lo comentamos. Para eso vamos a echar un vistazo directamente a vuestro contenido, que sé que tenéis ahí todo bien mostrado, y luego ya que estamos en pantalla mostraré ya algunas cositas más respecto al tema de las famosas SEO Overviews. Vale, sé que antes también fuera de cámaras me habéis comentado que tenéis un plan de acción para trabajar con clientes, ¿vale? Que además se basa mucho en muchas cosas que yo también creo que tienen impacto a la hora de aparecer en las SEO Overviews, que es como la gran pregunta del millón que se hace todo el mundo, ¿no? Ahora hay un nuevo bloque en la SERP, hay un nuevo bloque en los resultados de Google. ¿Cómo puedo hacer para aparecer yo ahí o que mi proyecto, mi negocio, mi tienda, sea lo que sea que yo tenga en internet? Vale, pues ¿cuál es lo primero que habría que hablar un poco en cuanto a los KPI, que ahora mismo todavía suena un poquito a ciencia ficción porque no tenemos la capacidad, pero evidentemente el CTR cada vez pienso que se va a difuminar un poquito más y vamos a tener que ver, medir, mejor dicho, la respuesta que tenemos en la inteligencia artificial, es decir, cuántas veces conseguimos clics desde ese resultado. Ahora, por ejemplo, hablábamos que precisamente en DinoRank ahora tiene, dentro del módulo de traqueo, tiene también esta opción, lo cual está genial porque, bueno, ya por lo menos ya tenemos para poder tirar del hilo. No tenemos un KPI como tal o una forma de medirlo, pero por lo menos ya podemos detectar oportunidades, podemos ver los datos, ¿ves? Eso es lo que mostraba antes. Bueno, para dar contexto a la gente del vídeo es esto, ¿no? Que directamente ahora con DinoRank hemos incluido esta función en Real Search. Si haces clic aquí, solo vas a ver de las palabras clave que estás traqueando las que aparecen en Overviews. Y algunas de ellas son buenas oportunidades, ¿no? Por ejemplo, como comentábamos antes, esta de aquí, que para nosotros es transaccional, mejor herramienta SEO. Si os fijáis, antes estábamos en top 6 en Google, ¿vale? Top 6 que equivale al 51% de la SERP en cuanto a distancia, que está muy lejos. Y ahora estamos en top 3 dentro de las Overviews. Aquí amplio pantalla para que se vea más grande, ¿no? Pero bueno, son formas que tenemos de trabajarla, entenderla y medirla, que sin medirla es muy difícil al final mejorarla. En One Ranking. Para terminar esta primera parte, también decir que no es una cuestión solo de adaptarnos a la I/O, sino de adaptarnos a todos los cambios que está teniendo el algoritmo. Que por cierto, ya ha anunciado Wordsearch Console que tenemos otro core update para julio. Eso es. Que ha tardado porque normalmente lo esperábamos para junio. Entonces, con esto, para nuestros clientes, no solo nos vamos a adaptar a la overview, sino a todo lo que está claro por dónde va a ir, con alguna posibilidad de equivocarnos mínimamente, pero hacia dónde va realmente la SERPs. Decir muy rápido para la gente que nos ve o que nos escucha que grabamos esto en julio y que también en julio, si se publica después, que eso es posible, Exacto. pues es cuando se despega el Core Update. Perdón, Francis, creo que ibas a decir algo, alguno de estos puntos. No, sí, bueno, lo que quería comentar es que gracias al tracking de DinoRank, ¿no? A la nueva función que habéis metido de la iOverview, pues se puede trabajar y digamos mejorar bastante. Total, porque puedes medirla, ¿no? Claro. En tu caso ves cuándo has aparecido y cuándo no. De hecho, a veces ves que entras en la overview y luego sales. Exactamente, muy importante medirlo porque es que si no lo mides y no sabes si está apareciendo, no lo puedes estar trabajando correctamente. Totalmente. Tracking aquí es fundamental. Perfecto, chicos, si os parece, voy rápido por las siguientes. Enfoque del contenido, por ejemplo, antes en el SEO buscábamos hacer un contenido completo que responde a la intención de búsqueda. Y ahora es verdad que buscamos contenido extremadamente claro. Más profundo, estructurado. Muy conversacional también, ¿no? Muy de long tail, es otra cosa. Pero a la vez también tenemos que dar respuestas mucho más rápido. Y cuanto antes las demos, mejor. Porque eso también lo tiene muy en cuenta. Es decir, por un lado los datos estructurados y por otro lado la velocidad, por decirlo de una manera, en mostrar el dato que el usuario está buscando. Sí, hay que, digamos, sintetizar el contenido de alguna manera, pero al mismo tiempo que sea un contenido profundo, bien detallado y con datos aportar el mayor detalle en cuanto a datos. Fijaros, esto que decís me viene al pelo para mostrar este ejemplo. Exacto. Por ejemplo, para esta palabra clave que mencioné en el artículo de mi blog, Canonical SEO,
haciendo clic aquí en la G de Google en DinoRank puedes ver la SERP, ¿vale? Tal cual la ha scrapeado DinoRank, ¿vale? Y bueno, pues se puede ver directamente, ¿no? Justo nosotros aquí debajo estamos en la AI Overview, ¿vale? Fíjate cómo va directamente, se refiere a la práctica, o sea, va al resultado. Sí. Hay que tener en cuenta que, claro, por ejemplo, las plataformas sociales, como TikTok, uno de sus grandes éxitos ha sido el dar la información rapidísimo, en instantáneo. pocos segundos, instantáneo. Entonces, evidentemente, es una tendencia que Google ha sabido. Sí, Google avanza en esa dirección. En este caso, obviamente esto está a ser impresa, no es real, pero por eso aquí no puedo bajar. Pero bueno, estamos justo debajo de este en top 3. Hace poco estábamos en top 1. Voy a hacer clic aquí simulando que he hecho clic en la AI Overview para enfatizar lo que decía Luis, de dar la respuesta rápido. ¿Qué es Canonical? ¡Pum! Aquí está. Pues de Canonical, esto es. Exacto. ¿Vale? Respuesta de usuario veloz, directa y súper efectiva en este sentido. Vale, exacto. De hecho, antes los grandes medios que tenían, pues, por ejemplo, vamos a hablar de Shataka, cuando ponían un artículo tenías que irte hasta el final, leerlo todo por la retención, etcétera, que le daba mucha importancia a Google, y ahora cada vez estoy viendo más, no solo ese medio, sino otros del estilo, de la misma importancia, es al contrario, ahora te lo están resolviendo enseguida. Sí. Y eso es una de las claves para estar ahí. Interesante. Más cositas que tenéis por aquí. Palabras clave. Enfoqué antes con el viejo Exacto. SEO. Palabras clave con la corta y media. Ahora conversación. Ahora Consultas. quieren conversación. Opiniones, cosas reales. El Head of SEO de DinoRank, Edu, que también es buen amigo y hablo con él todos los días de cómo orientar el blog de DinoRank para aparecer en la serie Overview, justo me decía esto ayer. Estaba hablando con él y me decía, tío, nos tenemos que enfocar muchas veces en palabras clave que realmente sean tan long tail, que sean búsquedas cero, pero que nosotros sabemos que nuestros clientes buscan, aunque la herramienta Ahrefs, Semrush, DinoRank digan que no tienen tráfico. Claro. Pero era búsqueda cero conversacional. En algunos casos era muy obvio que sí que tenía sentido para nuestro cliente hablar de un tema tan largo, pero la herramienta no devolvía tráfico. Con el viejo enfoque del SEO, como bien tú dices aquí, Luis, no habríamos atacado esa keyword haciendo un artículo, pero actualmente sí lo estamos empezando a hacer. A día de hoy. Métricas clave, ranking, CTR, tráfico, citaciones en IA. Esto si queréis contarme un poco, chicos, o si quieres tú, Francis, desde tu lado, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, habrá que intentar, digamos, hacer que la IA te cite, ¿no? Aparezca en su fuente. Y para eso, bueno, antes se trabajaba lo que era ranking, CTR, tráfico orgánico. Ahora hay que trabajarlo un poquito del contenido de otra manera y hacer que la IA te cite. Tienes que tener bastante relevancia, ganar autoridad, ganar también, hacer un poquito tema de trabajar un poquito tu branding, y todo eso influye a la hora de que seas lo suficientemente relevante para la IA para que te cite. Sí, influye el branding de forma directa y de hecho las citaciones también, o sea que otras webs te citen y que te mencionen incluso sin enlace. Nosotros en DinoRank también estamos viendo con las pruebas que hacemos que hace que tu probabilidad de aparecer en AI Overviews aumente, ¿sabes? O sea que otras webs hablen de ti, aunque no te estén linkando, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con citaciones. Exacto. Y la siguiente tiene mucho que ver justo con la que acabamos de ver, el famoso EAT que estamos... llevamos... Bueno, mira, precisamente me hacía antes la pregunta en páginas donde teníamos trabajado previamente el EAT, que son la mayoría, no hemos sufrido tanto bajón. ¿Qué es lo que sucede? Que, claro, esto estamos hablando de clientes con los que fueron los primeros clientes, incluso que estaban ya como Luis SEO, cuando estaba como consultor. Hemos notado que como ya teníamos bastante trabajado el EAT, esa bajada no ha sido. Por eso. Y ahora mismo es que es fundamental, es decir, la confianza, que tiene mucho que ver con el tema de las citaciones, ahora mismo para Google es... Totalmente. Ahora vamos a hablar, yo creo que fuera de la pantalla para que sea algo más podamos ampliar más sobre el EAT, que quiero profundizar más. Pero bueno, antes que eso, voy a citar un par de cosillas que quería mostrar por aquí, ¿vale? Que tengo en la pizarra chuleta. Una de ellas es este tipo de gráfica súper clásica. Aquí se ve quizás un poco menos, pero fijaros como la posición media de las keywords de DinoRank se mantiene, ¿vale? Es la gráfica naranja. Entonces aquí crece un poco, aquí es verdad que baja un pelín, luego vuelve a subir, ¿vale? Es una oscilación. Pero fijaros cómo las impresiones suben, ¿vale? Van subiendo cada vez más y en este caso, pues, aunque aquí se ve un poquito menos, pero los clics van bajando. Tienen una ligera
tendencia muy suave, pero fijaros aquí cómo están las zonas bajas en la parte media de la gráfica y aquí ya, cómo están mucho más bajas, ¿no? Bajando poco a poco. Claro, también lo que pasa es que hay que tener en cuenta que tiene mucho rango. Dinoram.com es un dominio con... De no ser así, la bajada hubiera sido bastante grande porque es muy informativa. En DinoRank es muy informativa, esa es la ventaja. Tráfico de marca y esa parte lo protege. Y bueno, el tráfico obviamente de usuarios recurrentes que entran solo para loguearse. Claro. Y este tipo de cosas de branding, ¿no? Pero aún así hemos notado un descenso del tráfico proveniente de las SEO Overviews. También, nada, vamos a salir fuera de cámara un momento y vamos a hablar de esto, chicos, hablando del EAT, porque el EAT creo que es un temazo realmente. Este post que publicó mi amigo Fernando Macía, ¿vale? De Human Level, hablando de cómo hacer una estrategia SEO. Nosotros nos apalancamos en el EAT de Fernando y trabajamos, bueno, de hecho lo hicisteis vosotros, ¿no? Lo implementasteis en mi blog, ¿vale? Y quiero que toda la gente vea esto porque creo que muy poca gente habla de esto, de utilizar o apalancarse en el EAT de otros autores reconocidos en caso de que puedan llevarlos a publicar contenido a sus blogs o a sus webs, ¿vale? Para tener más señales de cara a Google de que son un contenido real y poder aparecer en las SEO Overviews. Así que si os parece, salimos un momento a cámara y comentamos un poquito el trabajo que habéis hecho en esta URL y en este contenido que ha sido fantástico. Perfecto, gracias. Pues ahora que estamos ya fuera de ordenadores, nada, quiero preguntaros un poco, ¿vale? Sé que habéis hecho un gran trabajo de EAT. Creo que también el concepto del EAT lo lleváis al siguiente nivel, que es una cosa que me gusta. Y me gusta valorar el talento en este sentido. Me gusta dar voz a gente que se extralimita currando. Vosotros habéis sido un gran ejemplo en esto, ¿no? Habéis trabajado con mi blog, con dinromero.com. Yo estoy siguiendo una estrategia de ir trayendo autores invitados también potentes para atacar palabras clave específicas. Como decíamos antes con el post de Fernando Macía, yo me enfoqué muchísimo en la palabra clave estrategia SEO. Siempre que tengo sentido con el autor, ¿no? O sea, a Fernando le encanta hablar de estrategia. Bueno, pues sabemos que tiene búsqueda, pues que hable de eso. Y yo voy hablando también de otros temas que a veces se buscan, a veces no. Entonces, para mí un enfoque de largo plazo con el blog es buscar posicionar los artículos y buscar aparecer en las SEO Overviews. Y decíamos que para aparecer en las SEO Overviews, una de las muchas cosas que pueden tener sentido es tener muy bien trabajado el EAT de tu web, que Google no vea que eres una web de nicho creada en 3 tardes y que no hay nadie ni hay nada detrás, sino que eres un proyecto, una autoridad, un negocio, ¿no? El EAT nos ayuda a eso. Entonces, vamos a ir de menos a más si os parece, ¿vale? Para la gente que esté viéndonos, que esté iniciando en SEO, contar muy por encima qué significa EAT, que son las siglas, ¿vale? Y luego vamos a entrar a contar cómo habéis trabajado el EAT de mi blog para el autor invitado Fernando Macía, porque no solo puedes trabajar tu EAT, sino EAT de otros, que es un truco muy loco, es un hack que nadie sabe, así que lo vamos a contar aquí. Así que nada, chicos, ¿qué es eso del EAT? Bueno, pues antiguamente era el EET. Ahora se le añadió, la autoridad, y básicamente es el expertise, la experiencia, la confiabilidad y la autoridad. Evidentemente estas son siglas en inglés. Entonces, no es, efectivamente no es meramente código, que evidentemente es importante, sino también tener un poco de visión estratégica. Es decir, durante años tú sabes que había mucho debate entre, bueno, los enlaces salientes te beneficia también, no te beneficia. Si había alguna duda, creo que ya se ha despejado, porque el hecho de, como vamos a contar ahora, de que, por ejemplo, otros autores estén trabajando, o sea, que estén escribiendo en tu marca y enlacemos a sus contenidos, eso ya sí nos da cierta autoridad y sí está ayudando, ¿vale? Entonces yo creo que ese debate que existía ya considero que ya lo hemos pasado. Contamos... Sí, si queréis ¿Te contamos un entiendo? poco la implementación, ¿no? Ya os digo, podéis ir si queréis desde la parte conceptual hasta luego la parte técnica, porque yo sé que habéis hablado con mi diseñador, que es David del Río, bueno, en el caso de mi blog, de dinromero.com, que lo diseñó él, y que habéis hecho cositas que ha llevado trabajo, o sea, es lo que quiero, ¿no? Que quede un poco reflejado aquí, digamos. Bueno, antes de nada, agradecer a David y a Julio, que nos lo han puesto súper fácil, han estado súper atentos en el Slack. Hemos estado Sí, se lo ocurran. David es un crack, Julio ha facilitado muchísimo y David, la verdad es que también me ha ayudado porque había una parte técnica a la que no me había enfrentado
Y gracias a esto, pues ya lo hemos podido superar y bueno, ya a David también le ha servido para aprender Claro, esto, ¿no? porque hacerlo bien, hacerlo en profundidad, efectivamente, Luis, que para que la gente lo sepa, no es poner una línea de código y hacer un clic, o sea, o un plugin que haces un clic, ¿no? O sea, hacerlo bien, como lo habéis hecho vosotros, tiene más jaleo. Claro, lo primero, como decía, era la visión estratégica. Es decir, lo que nos planteamos Dean y yo es, vamos a ver, va a venir aquí una serie de autores super top que saben un montón de SEO, que tienen mucha autoridad, mucho reconocimiento. ¿Cómo podemos aprovecharlo para deanromero.com? Entonces, claro, evidentemente, pues no todo nos lleva a datos estructurados y EAT. Previamente a eso, por cierto, Mitchell también participó en la primera fase. Qué bueno. Genial, porque hizo una labor muy buena de investigación, porque primero lo que necesitamos es conocer la trayectoria, pues en este caso de Fernando Maciá. Me dio 2 resúmenes, uno más amplio y otro más resumido, para que apareciera en su página. En su página de autor de perfil de WordPress. Correcto, y esa, justo ahí, esa es buena pregunta, porque justo ahora ahí es donde vino la dificultad. Tú, como Dean Romero, tuvimos que hacer una separación. Es decir, yo lo que he hecho en este caso lo que hemos hecho ha sido diferenciar deanromero.com como página principal sobre Dean. ¿Por qué? Porque evidentemente la página es de una persona, pero la página home es una página principal de una web, Claro. y sobre Dean es sobre Dean Romero. La página de autor mía con toda mi historia, mis redes sociales. Correcto. Y además ahí también te hemos enlazado todos estos sitios donde ha aparecido, y también hemos enlazado, que eso era una parte importante que no se había realizado todavía, todos tus artículos, y de hecho a partir de ahora irán saliendo ahí. ¿Por qué? Porque ahí te estamos dando también más autoridad. Hablas de la famosa sindicación de contenidos, ¿no? Que de forma automática en tu página de autor se van anidando y enlazando. Exacto, con no tan grande como se puede ver en un blog, con una forma de verlo, un contenido visual un poquito más pequeño, porque cuando llegue a un número eso puede ser ingobernable. Pero eso, es decir, desde un punto de vista estratégico, eso era importante. Desde un punto de vista de Fernando Maciá, claro, podríamos haber hecho varias cosas. O bien crear una página sobre Fernando Maciá y desindexar la página de autor, pero eso era meternos un poco más en camisa de 11 varas y demás, y estratégicamente optamos por hacerlo en la página de autor. La parte negativa, o mejor dicho, la parte negativa no, el gran reto fue a la hora de inyectarle el código. Perdón, inyectárselo a la página de autor de Fernando Maciá. Correcto. En deanromero.com/Fernando Maciá, por decir algo, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, voy a decir un secreto de... Vale. No, secreto. Vosotros trabajáis con Ranma SEO, que a mí la verdad es que es el plugin que más me gusta. No sé por qué técnicamente le inyectaba el código directamente en el ítem de la página de Ranma SEO, o sea, dentro de, por ejemplo, la home, se la inyectaba, me lo guardaba, decía que estaba guardado, y luego volvía para atrás, menos mal que me quedé por revisarlo, y me di cuenta que no. Y además luego me iba al código fuente y efectivamente no aparecía. Truqui. Cuando hagamos esto, tenemos que ir al código fuente para cerciorarnos de que el código se está inyectado. ¿Qué es lo que hicimos? Pues metimos otro plugin que sí inyectaba el código en cabecera o en footer, y con ese código, que por cierto lo hice con inteligencia artificial, Vale. le di un prompt muy concreto, me había documentado perfectamente, y luego ese código también lo validé, otro tip importante, en schema.org. Vale. Porque si no está bien estructurado, no sirve para nada. Vale. Para que la gente se sitúe sobre eso, voy a intentar seguir profundizando. Ahora que me estás dando todo el contexto, cuéntanos qué código exactamente, en alusión a Fernando Maciá, por así decirlo, inyectaste, y con qué IA o cómo usaste la IA para mejorar, obtener o modificar ese código. Ve un poco Te eso. gusta, ¿eh? Vale, venga, te voy a dar detalles. Mira, como te decía, del texto que nos pasó Mitchell, cogimos el más pequeñito, porque evidentemente no puedes inyectar. De ahí, ahora te explico el proceso, pero la IA cogió las partes más importantes.
metimos sus redes sociales, metimos exactamente la misma información que a ti. Ujú. Claro, ¿cómo lo hicimos? Pues mira, lo primero, utilicé Notebook LM, que ya sabes que para mí es Sí. mismo como de lo más top, Te encanta, sí, sí. y busqué fuentes muy específicas sobre cómo crear la estructura de los datos, ¿vale? Yo, bueno, como lo he hecho otras veces, más o menos sé, pero prefería tenerlo con toda esa información. Creé como una base de conocimiento, se lo pasé a Gemini y le dije, a partir de aquí va a crear todas las... Te ríes porque sabes que Gemini también, que no es porque me guste más o menos, sino que es que realmente trabaja con 1 millón de tokens, con cosas que ahora mismo ninguna IA lo está haciendo. Muy bestia. Brutal. Vale, pues con esa base de conocimiento le decía, ahora personaliza, o sea, crea un código y personaliza para esta criatura. Luego tuvimos que cambiar algunos enlaces porque aunque le metí la información, por ejemplo, contigo nos pasó, se inventaba, ojo con esto, nunca podemos copiar y pegar porque evidentemente la IA todavía no A veces alucina un poco. alucina pepinillo. Pues cambiamos la URL de, por ejemplo, tu logotipo. En el caso de Francisco Maciá, ¿qué cambiamos? Cambiamos la URL de las redes sociales. Fernando, perdón. ¿Qué he dicho? Francisco. Que Francis, como es tu socio, has hecho una fusión de los dos. Disculpa, Me tiene en la mente te he ahí. interrumpido en la parte más álgida, macho. Me tenía que haber callado. Sigue, retoma. Voy atrás en el tiempo. Fernando, nada, no hay problema. ¿Qué tuvimos que cambiar de Fernando Maciá? Pues aparte de las redes sociales, la URL de su fotografía que estaba dentro de su página de autor dentro de usuario. Inciso, lo que no he dicho es que su página de autor es la que se genera cuando creas un usuario dentro de WordPress. Esa es la página que hemos optimizado. Y entonces, ese código, y aquí vino el gran reto que entre David y yo lo sacamos, más David porque él tiene más conocimiento de código, Bueno, se lo llevó a otro plugin con el que había inyectado, él había inyectado otros códigos y después de investigar consiguió que concretamente la página de autor en la página de autor se pudiera inyectar. Me preguntó David, me adelanta tu pregunta, ¿cómo lo comprobamos? Pues ya lo he dicho, nos fuimos al código fuente de la página de autor y ahí vimos que efectivamente estaba todo el código que habíamos inyectado. qué bueno. Importante siempre comprobar las cosas. Total. Además, muy impecable, muy técnico. O sea, yo quería que quedara plasmado técnicamente aquí para que la gente que lo vea sepa que de verdad cómo se trabaja bien el EEAT, ¿vale? Además de la sindicación de contenidos, enlazar redes, pero bueno, cómo lo habéis hecho para un otro tercero. Y preguntaros también, ya para terminar esta parte del EAT, redondearla un poco. Para otros autores invitados, ¿no? Imaginar lo que le decía Luis a veces por Telegram, ¿no? Dentro de poco va a venir Álvaro Peña a hablar de inteligencia artificial. Álvaro Peña tiene un montón de citaciones en internet, ponencias, enlaces, yo creo que de másters de universidades, ha aparecido en un montón de sitios. También es una autoridad dentro del SEO. También, y tengo la suerte de que es un buen amigo, entonces él va a publicar como autor invitado, ¿vale? Y otra tanta gente que tiene presencia en internet, ¿no? ¿Cómo hacéis esto para que se pueda repetir una y otra vez y que la gente que nos vea pues sepa esta estrategia, que me parece, como digo, muy valiosa, de poder replicar esto constantemente con autores invitados? De hecho, a mí David me dijo, oye, podríamos crear una página de autor, linkarla en el menú, darle protagonismo, enviarle tráfico, pero más allá de eso, ¿cómo lo automatizaríais, digamos? A ver, automatizar es complejo. Eso... Se pueden automatizar muchas cosas, pero nosotros, aunque no podamos ahorrar tanto tiempo, hay muchas cosas que preferimos no hacerlo. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a tener que revisar una vez que está creado. Claro. Entonces, llámame detallista, pero yo prefiero siempre que antes, o sea, esté totalmente pulido para que su presentación en Google sea, ¿vale? Menuda chorrada que voy a soltar. Vale. ¿Qué pasa? Que automatizarlo es complicado. Lo único es seguir el mismo proceso. Replicarlo manualmente, queréis decir. Porque automatizado. A ver, Ranma SEO
Sí es verdad que se supone que te hace, pero realmente te lo hace como muy genérico. Claro. Si quieres tener realmente impacto, es mejor hacerlo así. Buenísimo. Pero bueno, eso David me puede, nos puede preguntar y vamos, es que si quieres que seamos tu agencia de De EAT. EAT, No, ya sabes dónde estamos. yo, ahora que lo dices, se me viene bien que introduzcas esto para la gente que nos ve. O sea, de verdad, yo recomiendo que trabajen con vosotros para esta parte. Bueno, para esta parte, sé que la parte de eso la curráis mucho. O sea, yo he visto informes vuestros, conozco cómo trabajáis. Pero en lo respectivo al EAT, o sea, lo tengo que decir porque además lo hago encantado, dado que ha sido algo muy genuino. Hicimos esa colaboración. Vosotros os ocupasteis de toda la parte de datos estructurados, del blog, ya no solo marcarlo para mí, sino para autores invitados. Y de verdad, si alguien quiere darle una capa de realidad a su web, que Google se la crea, que contacte con Vitaliza, porque creo que en esta parte tenéis, como se suele decir, el culo pelado de hacerlo y lo habéis hecho muy bien. Y usáis la propia IA, lo testeáis, sé que sois muy finos. A mí me habéis informado todo el rato súper rápido, en tiempo real, de los avances de esto. Y nada, pues eso, que la gente lo haga y se hará un favor, yo creo. Y es que a pesar de la IA, todavía no se puede automatizar todo y crear un trabajo correcto. Todavía hay una parte manual que hay que seguir trabajando. Exacto, de hecho, por cierto, para quien ha seguido todos los podcasts, Isa, volvemos a mandarle un saludo. Y está mucho mejor, ya va avanzando, la verdad es que cada vez está más animada, Muy bien. cada vez... Isa, para la gente que no lo sepa, es la tercera socia fundadora de Vitaliza, que estuvo en el primer contenido y luego, bueno, estuvo malita y ahora mismo está mejorando, efectivamente. Bastante. Bueno, pues esa es una lucha que tenemos ella y yo, porque siempre estamos prácticamente de acuerdo en todo, pero ahí tenemos una lucha y sí es verdad que estoy de acuerdo con ella en eso, no precisamente en lo de automatizar, porque hay cosas que no. La misma forma de plantear la estrategia, por ejemplo, yo podría hacerla literalmente cuestión de minutos, solo con el briefing que le hago al cliente lo podría hacer, pero es que no quiero porque implicaría tener que hacer muchos cambios y aparte no tiene la calidad que yo quiero. Entonces, aunque utilizamos la IA en todas las fases, prefiero hacerlo, revisarlo, Claro. seguir, revisarlo, volver para atrás. Es la forma, o sea, la IA es una herramienta que te da superpoderes, sobre todo se hacen exponenciales esos superpoderes y se combinan con tu talento. Entonces, si tú ya abdicas en la IA y ya te olvidas de todo, no es tan efectiva como desde luego lo es cuando se mezcla con lo que sabes tú mismo como profesional. Esto lo he visto en un montón de ejemplos diferentes, incluso en ramas diferentes del marketing y siempre tiene ese patrón, ¿no? De hecho, voy a soltar un órdago. Un órdago no. Sin querer criticar a nadie, pero cuando muchas veces se vende el hecho de automatizamos tus correos. Cuidado, Sí. hay correos que sí. Ojo, hay correos meramente comerciales para propuestas, tal, que a lo mejor para cosas muy concretas, para temas de nicho, por ejemplo, quizás sí. Pero hay que tener mucho cuidado porque por muy bien que interprete y demás, todavía, claro, la IA le falta el contexto hasta que realmente, por ejemplo, el propio Gemini, que ya está dentro de Google, tenga el contexto total, y aún así es complicado porque hay mucho contexto que no sabe. Entonces, claro, es para un ser humano. Yo, por ejemplo, no te puedo decir a ti, Dean, aunque tú seas el mejor contestador de correos electrónicos del mundo, tú tienes que tener un contexto. Claro, previo. Entonces, contestar para algunos repetitivos sí, pero creo que ahí se está intentando buscar mucho la oportunidad en general de las automatizaciones y pienso que hay que tener un poquito de cuidado porque podemos meter... Sí, estoy de acuerdo. Incluso a la hora de crear contenido, no solo newsletter. O sea, email. Un gran melón, sí, Contenido sí. igual. Muchísima gente crea contenido con la IA, pum, copia, pega. Y eso a la larga Google viene y... Claro, y pero te al lo margen de eso, o sea, incluso peor que Google, ¿no? O sea, mucha gente que hace eso en redes o en contenidos de blog, creo que no se paran a pensar, no se dan cuenta quizás de que son uno más haciendo eso. O sea, y precisamente en la era en la que estamos, donde la IA tiene un protagonismo bestia, ha llegado a la sociedad, se está volviendo mainstream casi, precisamente es el otro tipo de contenido más escaso, más real, creado más por original. gente súper experta, súper curado, súper currado, incluso con esta parte diría más personal, que creo que las marcas que más éxito tienen, que típicas marcas que están emergiendo en los últimos años, me viene a la cabeza random, Nude Project, por ejemplo, ¿no? Son marcas muy personalistas, donde los fundadores vuelcan esa parte de storytelling, de cercanía, y tienen fans, son marcas con fans muy basadas en personas.
y no tanto en marcas clásicas, por así decirlo. Y ese concepto de contenido no se hace pidiéndoselo a ChatGPT y escupiéndolo de golpe sin más. Correcto. Y falta mucho De todavía. hecho, desde prácticamente esta semana, la semana pasada, hemos terminado de hacer los últimos experimentos Ujú. para frontear y hacer que los artículos ya cumplan todos estos requisitos que hemos visto de la overview, y la verdad es que están saliendo muy top, y aún así los revisamos mucho y le Ujú. hacemos cambios. Es decir, que por lo menos por ahora tenemos que seguir revisando. Es verdad que cada vez hay más inteligencia artificial ahora que te crea una página en 0, y además son impresionantes y con un copy que te puede sorprender, que encima te convierte los archivos a elementos y ya los copias, los pegas. Muy bien, genial. Aún así hay que revisarlo. Ujú. Todo lo que hagamos, por mucho que vaya avanzando, por lo menos durante bastante tiempo, tenemos que estar muy encima, porque si no, le podemos quitar valor. Que bueno, que si no, que nos lo manden a nosotros. Tienes que bastante. buscar cómo destacar, cómo diferenciarte y que sea lo más original posible. Súper de acuerdo, chicos. Perfecto, compis, pues vamos a cerrar con la última pregunta, ¿vale? En este caso, dado que hemos empezado hablando de la evolución de las AI Overviews, del SEO al GEO, vamos a terminar con, cada uno haréis una quiniela, ¿vale? Haréis una adivinanza hacia el futuro, y dentro de unos años la gente que ve este vídeo o nosotros mismos, pues veremos más o menos hasta qué punto habéis acertado. Bajo vuestro punto de vista, cada uno dar una opinión, intentar no replicar la misma a ser posible, ¿vale? ¿Cuál es la evolución de las AI Overviews? ¿Dónde va a llegar todo esto ahora que han impactado a lo bestia en Google? Aparecen en todos lados. ¿Se monetizarán? ¿No se monetizarán? ¿Cómo veis el buscador en un futuro respecto a la IA? ¿Quién es el primero en sufrir? Es complicado, pero a ver, yo la veo así, no demasiado a largo plazo, pero más a corto plazo, como un tema conversacional, como un asistente personal, ¿no? Como que, a ver, Google de alguna manera te conoce, y tú, bueno, le vas preguntando cosas, y en base a todo lo que ya sabe de ti, tu gusto, absolutamente todo, las páginas que visita, los conocimientos que tiene o que Google cree que tiene, en base a todo eso, Google te va, digamos, mostrando un resultado, otro, pero esto más a corto plazo. Pero más allá es complicado, la verdad. El famoso iMode de Google, no sé si has visto el modo IA, que está ya en Google Apps, que es un chat que tú con Google hablas y ya está. Exactamente. Quizás Eso es una veremos conversación si se prácticamente. implementa como un estándar o si se queda en una alternativa más, ¿no? A Search. De momento, según en el sector se está comentando más que se va a quedar así. Pero bueno, hay que verlo. Claro, efectivamente Google medirá la aceptación de los usuarios. Al final es una empresa puramente de data monstruosa, y en base a eso, lógicamente, irá tomando decisiones, ¿no? Lo que decías, Francis, me parece muy interesante porque me recordabas bueno, ya han habido SERPs de prueba y en Estados Unidos y en algunos sitios donde incluso la transacción se mostraba dentro de la SERP, ¿no? Y experimentos, cosas como muy avanzadas, que vendrían a ser una especie de, entre comillas, AI overviews del futuro, en caso de que esto tenga buena aceptación por parte de los usuarios. Pero claro, si eso es así, hasta los e-commerce posiblemente, habría que ver, ¿no? Cómo cambia el panorama. Ya no sería el clásico SEO de 10 links azules, que cada vez va quedando más atrás. Pero bueno, estaremos al día como profesionales, desde luego, es lo que nos toca, ¿no? Seguramente, y lo del comer tarde o temprano aparecerán ahí también. Uh-huh. ¿Y tú, Luis, cómo lo ves? Pues mira, yo veo dos cosas. Uno, que justo lo acaba de adelantar, el tema del e-commerce, porque a día de hoy no aparece el botón, pero en cierto modo lo tiene prácticamente a huevo, porque vemos el Google Merchant, que de hace años era casi impensable, y ahora cada vez más, busca el producto que busques, en este afán de luchar contra Amazon, le están dando mucha importancia. Entonces, claro, a día de hoy, tú cuando haces una búsqueda, todavía no sale el botón de compra. Pero yo creo que es una cosa que tarde o temprano, por desgracia, se va a implementar. En la SERP, dices. En la SERP. Y eso, vamos a ver el impacto que tiene, ¿no? Y luego otro, formato vídeo. Uh-huh. Tanto que me gusta hablar de Notebook LM, no sé si recordarás la última vez que nos vimos que te hice en tiempo real
un audio con Notebook LM que fue como... Quedaste impactado porque realmente es que encima es un diálogo Sí, de 2 personas. Que se acaba, quieres decir, notas, resúmenes, todo esto. Exacto. Vale, pues se dice, se habla, se comenta que en Estados Unidos hay quien le ha aparecido ya el botón dentro de Notebook LM también para crear vídeos. Entonces, hasta ahora el formato vídeo se está solucionando mediante YouTube y creo que YouTube va a tomar importancia porque va a empezar a generar contenido. Quizá a lo mejor suena muy futurista, pero si a mí cuando principio del 2023 empecé a juguetear con ChatGPT me dijeran que a día de hoy íbamos a tener el avance que teníamos, me hubiera parecido una locura. Entonces yo creo que el formato vídeo va a empezar a tener cada vez más importancia en las SERPs y Google lo va a autogenerar creo que con la ayuda de YouTube, que son hermanos, y cada vez va a ser un contenido más habitual la SERP. ¿Por qué? Porque estamos viendo que además las plataformas sociales que ahora mismo están teniendo más importancia son de vídeo. Y además juegan con tu dopamina, es Sí, rápido, claro. o sea, es lo que hablábamos antes. Te doy la respuesta en un artículo que a lo mejor lo tienes, bueno, más o menos arriba, pero te estoy dando la respuesta ya. Y no solo te la estoy dando, sino que te estoy dando una visual, te estoy dando un audio y te estoy dando una visual. Entonces yo creo que por ahí también va a ir el futuro del iOverview y del iMovie. Muy interesante. O sea, para respuesta de usuario, para muchos criterios de búsqueda, el vídeo, si es rápido, si es efectivo, es insuperable. De hecho, por eso Google cada vez, a nivel clásico, pero va mostrando cada vez más carruseles de vídeo en las SERPs, que de hecho lo hace y lo hace y lo hace, ¿no? Pero cuando has dicho que Google lo podría llegar a autogenerar, aquí dentro del mundo de la especulación, que es donde nos movemos ahora, te refieres a vídeos creados con su propia IA, entre comillas fake, pero para dar respuesta de usuario a algo. Sí, mira, no sé si has visto los vídeos de VO3, son impresionantes. Ahora te voy a poner unos cuantos. Vale. Te voy a poner uno que te va a... Ah, sí, vale, ya estoy. Nosotros hemos creado uno que ya lo lanzaremos. Entonces, es que va a ser lo más fácil. De hecho, ya el audio evidentemente es un poco complicado, pero fijaros cómo ChatGPT ahora está generando unas imágenes brutales. Gemini ya la hace igual de bien. Y luego tenemos otras inteligencias artificiales que una imagen te la convierte en vídeo. Evidentemente los tiempos cada vez van más rápido, cada vez se están computando más tokens. Como hemos dicho, Gemini, que tiene 1 millón de tokens, se están computando cada vez más rápido, con lo cual al principio tardarán un poquito más, pero con el tiempo va a ser así. Y si esto no se había ocurrido a los señores de Google, los pueden contratar, ya que le hemos dado la idea, para que le asociaren. ¿Cómo es vuestro eslogan? Vitalizas y... Si te encuentran, hemos sido nosotros. Bien, o sea, tenéis las camisetas, así que nada. Bien. Primer plano para nuestra amiga Videomaker. Pues nada, chicos, creo que es una forma original de cerrar, ¿vale? Friki. Y friki, que no habíamos cerrado ningún podcast así. Así que nada, siempre que sea una conversación referente a inteligencia artificial o que tenga el SEO impactos, grandes cambios como estamos viviendo, para mí tendrá mucho sentido seguir hablando con vosotros. Sé que os apasiona de forma súper genuina. Y nada, bueno, pues un gustazo haber podido charlar con vosotros y que la gente que nos vea aprenda un poco de cómo trabajáis y de vuestra propia visión del SEO respecto a la inteligencia artificial. Así que nada, 1.000.000 de gracias. Y por último, que no se me olvide decir que se pueden apuntar a vuestra newsletter, ¿no? Que habéis arrancado también, estáis currando ahora. Si queréis decir la URL y luego la dejaremos enlazada. Sí, en el propio blog, vitaliza.agency/blog, ahí podéis encontrar el formulario. Simplemente poner vuestro nombre y vuestro correo electrónico para que os llegue la newsletter y... Aparece un pop-up y ahí metéis vuestros datos. De hecho, estamos mejorando mucho gracias a los consejos de Dean. Sí, es cierto. Bueno, aquí me tengo que colgar una medalla, ya que Luis lo ha dicho, yo no quería. Bueno, nos damos consejos, nos damos feedback y yo les di algunos tips para que hicieran emails ahí entretenidos, potentes y tal. ¿Qué puede leer la gente muy rápido cuando se apunta a la newsletter de Vitaliza hoy en día? Pues mira, sobre todo estamos trabajando contenidos por sectores, porque sabemos que, por ejemplo, un abogado, un fisioterapeuta, sabe mucho de su sector, le cuesta entender lo digital y aunque luego acabe contratando a una empresa, pensamos que debe de tener unos conocimientos mínimos.
Luego hablamos mucho de contenidos de novedades, como por ejemplo Overview. Y hemos como dividido la newsletter en 2 partes. Los miércoles, jueves sacamos una más con contenido más propio de actualidad, y luego los domingos contamos historias relacionadas con las ventas, el marketing, el SEO, para que se pueda entender conceptos un poco más áridos, pero de una forma súper guay. El último, por ejemplo, luego lo vamos a ver. Es más storytelling, por así Exacto, es decirlo. más storytelling, y la verdad es que se comprende y Qué guay. creo que ahora mismo lo que estamos recibiendo de feedback es que a la gente le gusta y le engancha porque se enteran Qué de guay. historias, y encima son historias reales, que es lo más gracioso. Eso sí, a preguntar si eran reales porque la gente quiere aprender de eso, de casos prácticos. Al final creo que es el contenido que diferencia, o sea, una IA no te puede hacer, entre comillas, vamos a decir, no puede generar un caso práctico porque se está basando en una experiencia vivida, por así decirlo, ¿no? Vuestro caso práctico, en algo que ha ocurrido. Entonces nada, os deseo mucha suerte con eso, sé que le ponéis cariño. Y nada más, nos veremos en la siguiente aventura y gracias por haber estado este rato con nosotros. Latín. Chao, chao. Gracias.